¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Luz Helena Ramos y esto es En Directo. En la actualidad, cada vez más colombianos requieren de un trasplante para seguir viviendo o para mejorar su calidad de vida. Pero la realización de estos procedimientos se encuentran limitados por la escasez de donantes. Hoy vamos a hablar de donación y trasplante de órganos. ¿Cuáles son los mitos y verdades de una práctica que definitivamente salva vidas? Esto es lo más importante. Trataremos de responder preguntas como, por ejemplo, ¿cómo es el proceso de donación y trasplante? Todo sobre esto. ¿Qué dice la regulación colombiana? ¿Cuántas vidas puede salvar un donante? ¿Cómo puedo yo ser donante? ¿Quién puede ser donante y quién no? ¿O es que será que todos podemos ser donantes? ¿Cómo está la lista de espera hoy día? Estas y otras inquietudes trataremos de que queden muy claras en nuestro programa de hoy. Así que los invito para que comencemos ya a interactuar. Ahí está nuestra línea telefónica, lo pueden hacer de dos maneras. A través de nuestra línea 457-8300, extensión 5225, 5226, pero también lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Por eso le doy paso en este momento a Gustavo para que nos cuente a la gente a dónde se debe meter, qué debe escribir. Gustavo, si tiene el celular en la mano, por ejemplo, ¿qué hay que hacer? Así es, Lucy. Todos los televidentes que están en casa quieren comunicarse con nosotros a través de nuestras plataformas digitales. Es muy sencillo, lo pueden hacer a través de Facebook Live, Periscope o nuestra cuenta de Twitter @Canal Capital. Ustedes ingresan ahí a Facebook y ponen Canal Capital, inmediatamente le aparecerá nuestra transmisión en vivo, por la cual usted puede hacer preguntas, comentarios o contar cualquier experiencia que usted tenga. Entonces ya a mitad de semana, gracias a todos los televidentes por estar ahí conectados con En Directo de Canal Capital y con todos los temas de interés que siempre le traemos. Quedo muy conectado a nuestras plataformas digitales, esperando todos los comentarios, preguntas y sobre todo esas experiencias personales aquí en Directo de Canal Capital. Luz, nos vemos dentro de un rato muy pequeño. Muy bien, Gustavo. Bueno, mire, y para conversar sobre este interesante tema, hoy me acompaña Adriana Segura, ella es subdirectora técnica de la Red de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Sangre del Instituto Nacional de Salud. Ella es médica, especialista en periodismo y candidata a magíster en salud pública. Desde hace 3 años está al frente de esta red, que es precisamente la Red Nacional de Donación y Trasplante. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, ustedes están bellos siempre hablando de los temas de donación. Bueno, y temas que son de mucho interés. Aquí la idea es tratar en este espacio que siempre es pedagógico para la gente, que tratamos de utilizar un lenguaje sencillo para la gente, que la gente le pueda quedar algún mensaje importante. Siempre tratamos de que así sea, doctora, porque este espacio siempre lo hacemos precisamente para nuestros televidentes y la gente que nos sigue, con temas que sentimos que son de interés para todos ellos. ¿Qué tal si comenzamos a poner este tema en contexto, doctora, con un poco de cifras, ¿no? ¿Cómo está el país en materia de donación de órganos y de tejidos? ¿Qué tanto la gente está donando? Estable. Colombia es un país donante que desde hace muchos años se comporta de una manera más o menos igual. No hemos tenido un crecimiento desmesurado y el máximo que hemos tenido fue en los años 2009 y 2010, pero manejamos unas tasas que todavía son insuficientes y que están en la mitad en la región, no son ni las más altas ni las más bajitas del continente, pero que sí, como pasa en todo el mundo, porque mira, Luz Helena, nuestra tasa de donantes por millón de población está en promedio en 8. Una tasa muy buena en Latinoamérica como la de Uruguay, ha llegado a 17, a 20 inclusive, pero la tasa de España, que es la más alta del mundo, está en 50 y aún así España tiene escasez de componentes. O sea que es un fenómeno mundial, con lo cual queremos visibilizar que es algo que siempre nos afecta en todo el mundo, la escasez de donantes, pero que también es un problema que se va solucionando en el tiempo y en el que sí tenemos mucho reto, más que España, más que Uruguay, pero en la región incluso sí es interesante y de destacar que nosotros hacemos trasplantes incluso de donante vivo y hacemos un volumen en número mucho más alto que la mayoría de los países. Hoy día, digamos, para que la cosa quede clara, ¿cuántos estamos donando aquí en Colombia? Aquí en número estamos hablando de al final de la vida, ¿no? Porque uno puede donar en vida, sí, pero al final de la vida, digamos que es la tasa de referencia. Al final de la vida, más o menos 400 colombianos, oscila alrededor de 400, entre 350 y 450 al año, se convierten en donantes al fallecer de órganos. Un poquito más son los donantes de tejidos en parada cardíaca, que son los donantes que no se pueden extraer órganos para trasplante como corazón, riñones, hígado, pero se pueden extraer las córneas o el huesito o la piel y ayudan a muchas personas también. Estos son alrededor de 500, 600 donantes al año
de tejidos en Parada. Muy bien. Bueno, expliquémosle a la gente quién necesita hoy un trasplante, es decir, bajo qué circunstancias o qué condiciones una persona necesitaría un trasplante. Bueno, todos podríamos estar en ese riesgo. El riesgo para necesitar un trasplante es estar vivo. Yo puedo estar hoy perfectamente y entrar en una falla del hígado, del corazón, se enferma abruptamente y necesito ya el órgano vital porque no hay que lo reemplace. Riñón, hay tecnología que me permite a través de la diálisis estar un tiempo sin la función de mis propios riñones, pero en estos órganos vitales es estar vivo para tener el riesgo de necesitar el trasplante. O sea, todos podríamos estar en lista de espera en cualquier momento de la vida. Toda persona enferma que padezca un daño irreversible de uno de sus órganos o tejidos y que no pueda curarse con otro tratamiento médico, siendo la única opción para evitar su muerte o por lo menos para llevar una mejor calidad de vida. En este momento hablemos de la lista de espera. ¿Cuántas personas ahorita están esperando un trasplante? En órganos tenemos alrededor de 2.300 personas, cambia todos los días trasplantamos, pero todos los días entran pacientes nuevos. Digamos que lo que nos está pasando cada día con el mejor acceso de los pacientes al estudio pretrasplante y a la lista de espera es que la lista va creciendo, pero los donantes se quedan quietos. Ese es el gran problema, claro, ¿no? Y la angustia. Y en tejidos, en lo que tiene el Instituto Nacional de Salud, estamos hablando de alrededor de 1.300 personas que necesitan córnea para trasplantarse y volver a ver o recuperar la visión o preservarla. 2.300 personas en lista de espera de órganos. De órganos, sí, oscila todo el tiempo, ¿no? La cifra cambia todos los días. Y unas 1.300 que están esperando ahorita un tejido. Un tejido, córnea concretamente, córnea, ¿no? en Que es el que particular. tenemos trazadito porque córnea es, primero entra en urgencia, uno puede tener una lesión súbita de la córnea por un accidente, un trauma, y necesitar una córnea que reemplace ya la que está dañada porque si no se puede perder todo el ojo. Y hay una lista de espera de personas que necesitan la córnea que está sin atender, que necesita igualmente la cobertura con ese tejido en particular, y el Instituto Nacional de Salud está desde este año teniendo la información unificada de la lista de espera nacional de córnea. Entonces la córnea es el tejido más requerido. Es el tejido, sí, en volumen de pacientes y no solo eso, sino que el cambio en la calidad de vida de los pacientes es muy grande. Aunque los otros tejidos son muy importantes, por ejemplo, piel, que es un tejido que cubre quemados y que salva vidas y que ha sido muy sonado por lo que hizo con Natalia Ponce en su momento, pero con muchos pacientes a lo largo del tiempo ha sido salvador de vidas y cambia el pronóstico de esos pacientes que se atienden con piel, pero la piel no es escasa como la córnea, o sea, hasta el momento, eso puede cambiar en cualquier momento, entonces uno no debería complicarse y pensar, bueno, yo soy donante de tejidos, porque igual todos los tejidos le sirven a alguien y aunque las listas varíen y las prioridades varíen, todos son igualmente importantes. Y en cuanto a órganos, ¿cuál podría ser como el que más se necesita o Más el que más volumen, se requiere? sin duda, es riñón. Riñón. O sea, lo que más hay son pacientes que necesitan el riñón. Existe la diálisis, pero también existe la realidad de que si no se trasplantan esos pacientes a la larga, van a tener una calidad de vida inferior. No es lo mismo tener diálisis que tener tu trasplante y recuperar tu vida completamente y tu funcionalidad. Y además, pues la diálisis es un recurso temporal, ¿no? Que no me cubre lo que me cubre el trasplante. Entonces, es muchísimo mejor trasplantarme de riñón, pero hay otros órganos que, digamos, se sobrevive menos tiempo si el órgano está afectado gravemente. Muy bien, doctora Adriana, vamos a continuar conversando en un momentico. Me voy a la línea telefónica porque ya tenemos nuestra primera llamada. Ya la gente está comenzando a participar. Hola David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas noches. Hola. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor, cuéntenos. Bueno, pues yo tengo una... la primera pregunta es, ¿cuál es la realidad del tráfico de órganos en lo presente, ¿no? Que pues por ahí se escuchan muchos mitos que secuestran niños y, digamos, les quitan los órganos y pues tantas cosas que se escuchan. La otra pregunta que tengo es, ¿cuál es el procedimiento si yo llego a fallecer y no quiero, digamos, ser donante? Entonces, pues, básicamente son esas dos preguntas. Muy bien, David, muchísimas gracias por tu pregunta. Bueno, tráfico de órganos. ¿Cómo está? Qué buena pregunta. ¿Cómo está ese Gracias, David, por hacerla, porque es una pregunta que todos los días nos genera un problema.
La Red Nacional de Donación y Trasplantes es regentada por el Instituto Nacional de Salud y hay una lista única nacional. Todo lo que se hace en trasplantes en el país está regulado y coordinado desde el Instituto Nacional de Salud y hay una absoluta confianza y transparencia en los procesos que llevamos a cabo. En cuanto a donante fallecido, o sea, que al morir usen mis órganos en alguien por cuenta de que esa persona pagó, es absolutamente imposible en el país. Imposible, y lo digo además con mucho orgullo porque es una construcción de país, o sea, lo hemos logrado todos, entre todos, proteger la red. La asignación de los órganos se hace estrictamente por criterios científicos. Ahora, hay unos condicionantes de pago, por supuesto, por los procedimientos de trasplante que podrían presentar una barrera, pero que hoy en día son subsanados por el sistema de salud colombiano. O sea, absolutamente todos los procedimientos de trasplante se hacen solamente a colombianos, solamente bajo criterios técnicos científicos y solamente estando en la lista de espera que es regulada por el Instituto Nacional de Salud. Ahora, en donante vivo, porque tenemos esa idea de que cuando uno se muere se pueden usar los órganos, le pueden coger a uno los órganos para tráfico. Falso totalmente. Y falso en el mundo, yo diría inclusive, porque todo eso está muy controlado y no es tan fácil, mis órganos no necesariamente te van a servir a ti, por eso existe una lista que le da seguridad a los receptores, o sea que pagar por debajo de cuerda por un órgano no es tan seguro como estar en la lista oficial nacional, que me da más probabilidades de tener el mejor donante para mí. Entonces eso con fallecido. Con vivo, que es donde tenemos un problema de tráfico a nivel mundial, no en Colombia, pero sí en el mundo reportado, la posibilidad de pagar porque un donante me dé a mí un órgano también está controlada desde el Ministerio de Salud, desde el Instituto Nacional de Salud, pero por supuesto ahí hay un riesgo. Nosotros tenemos legalmente la prohibición y coordinamos para mirar que la persona que dona lo haga por un acto de amor, específicamente porque tengo una relación con la persona comprobable, o sea, tengo una consanguinidad, soy la esposa. Si yo no estoy dentro de esa relación específica que el Estado tiene regulada, yo no puedo donarle a cualquier persona. Entonces, no hay posibilidad de que me paguen y yo diga que soy una persona que quiero donarle, pero que por debajo de cuerda haya esa posibilidad de pagar. Y por tanto, ese tráfico está muy bien controlado en Colombia. Tenemos, sí, en el mundo esa posibilidad. Ese es el tráfico de órganos que existe en el mundo y que se combate en el mundo. La posibilidad de que yo vulnere los derechos de una persona que está en necesidad. Yo no voy a vender un riñón, yo lo doy por amor, ¿verdad? Pero venderlo es algo que de plano hago si estoy en una condición de vulnerabilidad. Por tanto, esto va en contra de los derechos humanos y es en el mundo donde se está combatiendo porque el tráfico existe de esa manera. Colombia tiene un buen sistema de donación y trasplante. Se hace la selección del donante de acuerdo a esos criterios técnicos científicos y nuevamente vuelvo al caso, aunque sea mi hermano, existe la necesidad de hacer un estudio tal que me permita comprobar que sí soy compatible, porque aún siendo una persona consanguínea muy cercana, también puede pasar que él rechace el órgano que yo le estoy donando. Ahora, él hace otra pregunta, pero le quiero hacer una pregunta que va precisamente, que tiene relación con eso que usted está diciendo, doctora Adriana. ¿Cómo se asigna el turno, si así se le puede llamar, para realizar el trasplante? ¿Qué tienen en cuenta? Sí, los criterios técnicos científicos a los que me refiero son esos, o sea, no es porque yo llegué de primera o porque yo le caigo bien o pago. ¿Qué quiere decir? Técnicos y científicos quiere decir que son los criterios que médicamente se ha comprobado que hacen que me vaya mejor con ese órgano. O sea que la selección del receptor depende directamente de la compatibilidad, o sea que nos parezcamos lo suficiente el donante y el receptor, sobre todo en aspectos genéticos para algunos órganos como el riñón. Yo tengo que mirar que yo no vaya a rechazar ese órgano por reconocerlo como demasiado ajeno a mí. Entonces, es como si fueran números. Entonces yo tengo que tener una compatibilidad tal que al menos case en unos números que son importantes para que mi cuerpo no diga esto es extraño y lo voy a atacar, que es lo que pasa cuando hay un rechazo del órgano. Entonces no cualquier órgano le sirve a la persona. Ahora tienen que compartir grupo sanguíneo, tiene que haber unas características de peso y talla también, y hay unos criterios también que son igualmente técnicos científicos que corresponden al receptor, por ejemplo que sea pediátrico, le da un puntaje adicional para recibir el órgano que pueda ser, digamos, más adecuado para él,
pero además que le dé prioridad por la edad que tiene el paciente. Muy bien, doctora Adriana. Y lo otro, él decía, no quiero ser donante, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento ahí? Yo creo que es una donación, la donación es algo que sucede en el proyecto de vida de las personas, o sea, es totalmente legítimo. Es un cambio de paradigma que tenemos que hacer en general sobre cómo me convierto yo en algo. ¿Cuándo me convierto yo en cuidadora de una persona, en mamá? Y esa pregunta es súper fuerte, ¿no? Me convierto en mamá cuando tengo en el útero una gestación, está en curso una gestación, o cuando tomo la decisión de ser mamá y digo, en mi proyecto de vida está con todo lo que eso conlleva, ser mamá. Pues ser mamá es muchísimo más largo, es toda la vida somos mamás cuando decimos ser mamás. Sí. Pues ser donante es una decisión y no tiene que ver específicamente con el hecho de la extracción. Claramente, si yo soy donante, aspiro a que al final de mi vida me extraigan los órganos, ¿verdad? Para trasplante. Pero si yo decido que no voy a hacerlo, es totalmente legítimo, tengo el derecho de decidirlo, y si lo voy a expresar lo puedo hacer básicamente por dos mecanismos. O por la página del Instituto Nacional de Salud, entro www.ins.gov.co, abajo hay unas opciones, una de las opciones dice expresa tu voluntad de ser donante, y una de las opciones, hay la opción de expresarse a favor y descargar tu carnet de donante, que pues es una cosa simbólica muy bonita, pero también existe la opción legítima y válida de decir no quiero ser donante. Entonces está a un clic, hay que cargar el instrumento que nos dice la ley 1805, donde yo expreso mi voluntad negativa, pero automáticamente yo me expreso en contra de ser donante, yo tomo esa decisión, lo puedo hacer por esa vía. Ahora, si yo quiero detallar, que es algo que la gente no sabe o no es muy conocido, si yo quiero decir, yo sí quiero ser donante, pero solamente de unos órganos, si quiero llegar a ese nivel de detalle, lo puedo hacer por otro mecanismo, que es notariado, o en la consulta médica se llama voluntad anticipada. ¿Y hay que, se redacta una carta, doctora, expresando bien interesante, es nuevo. Mi deseo? Mira que esto no va por la ley de donación y trasplantes, sino por la ley de cuidados paliativos. Resulta que en Colombia desde 2014 tenemos una ley de cuidados paliativos, de cuidado al final de la vida, que reconoce que al final de la vida hay que hacer unas elecciones, unas decisiones. Voy a elegir estar en cuidado crónico, en qué momento hay que pararlo, cómo quiero que me cuiden, quién puede tomar las decisiones de mi final de vida y también si quiero o no donar y qué. Ese documento, como es más detallado, como tiene muchas cosas que son, digamos, de lo mismo del proyecto de mi vida al final, cómo quiero que me cuiden, quién y si quiero o no donar y qué. Ese detalle, ese nivel de detalle se puede redactar a través de un instrumento notariado. Si yo hago una voluntad anticipada, se llama así el documento. El Ministerio hace unos 2 meses sacó una resolución reglamentando cómo se hacían las voluntades anticipadas en Colombia. Y nosotros lo que hacemos es simplemente expresarnos sobre todo lo que queremos al final de la vida. Por si acaso no podemos decirlo, ¿no? No es una camisa de fuerza, pero sí es una herramienta para que si yo no puedo hablar, el médico y mi familia tome las decisiones consecuentes. Y una de esas es esa. Quiero donar, qué quiero donar, cómo lo quiero hacer y si quiero que alguien de mi familia tome esas decisiones por mí. Es decir, si una persona no expresa su voluntad en vida de negarse a ser donante, automáticamente se convierte en donante. Si no dije que no, o no expresé en voluntad anticipada mi voluntad, yo soy donante, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien, muy bien. Me voy a redes sociales porque ya hay preguntas, ¿cierto, Gustavo? Así es, Luz. Aquí yo sigo conectado a nuestras plataformas digitales donde nuestros televidentes ya se han comenzado a comunicar con nosotros a través de Facebook Live, de Periscope y de nuestra cuenta de Twitter @canalcapital, donde nos están expresando sus preguntas, comentarios u opiniones personales. Inmediatamente me voy a Facebook Live donde tenemos a Mafe que dice totalmente, ella está de acuerdo con el tema de donación de órganos. También tenemos a Ana que dice que sí. Andrés Felipe Bernal que dice, ahí me encanta esa presentadora, mamacita. Bueno, piropos para Luz Helena Ramos al día de hoy, aquí en directo de Canal Capital. También tenemos a Gallardo que dice, por supuesto que sí. También tenemos a Suri, que ella pregunta, buenas noches, ¿a dónde se dirige uno para saber si podemos donar nuestros órganos? Muy buenas noches, Adriana. De pronto algunas de las preguntas ya han sido resueltas, pero bueno, los televidentes se conectan minuto a minuto con nuestra señal en vivo en directo de Canal Capital y la idea es que todos vayan con sus dudas resueltas. Entonces, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente?
Bueno, la pregunta era sobre cómo es que me concentré en ver la pantalla, perdónenme, y había una sobre una noticia falsa que hubo en redes sociales de un tráfico de órganos con una niña desaparecida en México y luego dijeron que aquí en Bosa. Falso, falso. Nunca hemos recibido notificación de que desaparezca algún niño en el país por cuenta de que se extraigan órganos para trasplante. Eso es totalmente falso, por favor no crean en esas noticias. En general hay muchas noticias de salud que uno circula de buena fe porque dice, ay, se robaron una niña en Bosa y es para tráfico de órganos, y resulta ser que son noticias falsas que se difunden de mala manera. Por favor no crean en esas cosas, no es cierto, no hemos recibido nunca un reporte desde Medicina Legal de algún cuerpo, de alguna persona que haya salido lesionada porque le roben órganos. Eso nunca ha sucedido en Colombia y no tenemos ni un solo reporte de que eso haya pasado. Sería muy grave y seríamos los primeros en reconocerlo y en afrontarlo de la manera que merecería ese crimen. Bueno, Adriana, tenemos una pregunta de Beatriz Fernández. Interesante la pregunta. Ella dice, el temor de donar en muchos casos es que hemos oído que las personas han vuelto de la muerte horas después. Okay. Hay posibilidades que yo sea donante, pero pida que solo me tomen mis órganos hasta un día después. ¿Podrían dejarme conectada un día a una máquina antes de que se haga la extracción de órganos? Bueno, Beatriz, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente en este caso, Adriana? Esa inquietud es una inquietud muy frecuente. Miren que nosotros tenemos un miedo a hablar de la muerte, o sea, a la gente le da miedo. Lo digo por mi mamá, siempre digo esto porque la primera vez que yo hablé sobre donación de órganos con mi mamá hace muchos años, ella me dijo, de eso no se habla, ¿verdad? Y cierra el tema porque es como si la estuviéramos invocando, es un mito. Sí. Pues yo he vivido muchos años hablando de mi propia donación, de mi calidad de donante, que lo soy desde el alma y no me he muerto, pero muchas personas, o sea, se puede hablar de la muerte y se tiene que hablar de la muerte, de la propia muerte, hay que pensarlo dentro del proyecto de vida. Bueno, yo qué quiero dejarle al mundo, yo cómo quiero ser cuidada, quién me va a cuidar, de qué manera y cómo voy a darle herramientas a mi familia para que pueda afrontar ese momento. Entonces, en esos mitos está este tipo de ideas, de imaginarios sobre que me saquen los órganos pero yo no esté suficientemente muerta. No. Hay dos condiciones que son parecidas, que en medios a veces se confunden. Entonces le dicen a uno, el señor fulano de tal, es más o menos frecuente, está en muerte encefálica y su pronóstico es malo. Incorrecto. Si está en muerte encefálica, está muerto. Médicamente, éticamente, legalmente y para las religiones del mundo. Murió. Muerte encefálica es muerte. Pero hay una condición que se parece porque hay una conexión a las máquinas, al respirador, que es lo que hace que la gente piense que no estoy suficientemente muerto, y es el estado vegetativo, el estado de coma, ese tipo de condiciones en las que no hay actividad de todo el cerebro, pero está el encéfalo, alguna parte del cerebro está funcionando todavía. Entonces, eso se detecta médicamente y cuando eso pasa, la persona queda en la condición de vegetativo, de cuidado crónico, que es a donde pasamos nuevamente con la necesidad de las voluntades anticipadas. O sea, ¿cómo me deben cuidar si quedo en un estado así, que nadie está exento? Nos puede pasar a todos. Pero si llega muerte encefálica, que es totalmente perdida la función de todo el encéfalo, de manera irreversible además, esa persona ya no está como persona, falleció, pasó por un proceso muy riguroso, tan serio como para determinar que esa persona se murió. Y es en ese momento donde, a pesar de estar conectado y parecer que respira, se hace el diálogo con la familia y se miran las características ya no del donante, porque eso cuando es un adulto se ha verificado previamente, sino miramos cómo han sido los antecedentes, si de pronto tenía alguna enfermedad que pueda contagiarse en los receptores y demás detalles de la extracción, siendo un donante en el que ya se verificó la muerte. Bueno, y de esos mitos y noticias o noticias falsas que ustedes han identificado en el Instituto Nacional de Salud, quiero que profundicemos más adelante porque me voy con Oscar. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Doctora, lo siguiente, yo quisiera ser donante, pero yo soy hipertenso y diabético tipo 2 controlado. Nosotros los pacientes con estas enfermedades pueden ser donantes porque, por ejemplo, en cuestión de donación de sangre no lo puede hacer. Es una audiencia que hace unas preguntas muy buenas, gracias. Sí puede ser donante, reitero,
ya eres donante. ¿Quieres ser donante? Eres donante. Pero además, tus órganos sí le pueden servir a alguien. O sea, la extracción sí es viable si eres juicioso, que además queremos que seas juicioso con tu cuidado, con tus medicamentos, con tus seguimientos, no para que seas donante, sino para que vivas muchos años, que eso se puede hacer y se puede controlar, la hipertensión y la diabetes. Entonces, si eres donante, las enfermedades no excluyen la posibilidad de extraer los componentes anatómicos. Obviamente, todo donante tiene una evaluación rigurosa, muy detallada de las condiciones, de qué muere la persona, cuáles son las enfermedades que tenía, cómo se comportaba, qué factores de riesgo puede haber de enfermedades infecciosas que no pudiéramos detectar oportunamente, de pronto cáncer, si tiene un antecedente. Hipertensión, diabetes, todo eso se mira de una manera muy detallada y se determina si la extracción es pertinente o no. Yo podría ser, por ejemplo, totalmente sana en vida, pero en el momento de mi muerte, por la causa de la muerte, por ejemplo, un politrauma muy fuerte, un golpe muy grande que me dé en todo el cuerpo, me puede dañar la funcionalidad de los órganos, entonces el antecedente de estar previamente sana no es lo que condiciona que se haga una extracción. Muy bien, tengo a Fernando, nos queda un minuto antes de la pausa, pero creo que alcanzamos a escucharlo. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches, doña Luz Helena. Buenas noches a la doctora. Excelente programa. Mi pregunta es esta. Primero, los que no podemos donar sangre porque tuvimos hepatitis, la hepatitis normal, que le da a todos los niños, los que no podemos donar sangre podemos ser donantes de órganos. Y lo otro es una opinión que tengo frente a la donación de órganos. Uno puede tener todo el amor del mundo por donar sus órganos, pero uno no sabe en qué cuerpo van a terminar. Por decir algo, es una opinión y uno analiza, porque la gente, todo el mundo dice, uy, sí, yo quiero ser donador de órganos, pero uno no sabe en qué cuerpo va a terminar. Por decir algo, uno no toma licor, va a terminar en una persona que consume licor. Uno no fuma cigarrillo ni consume estupefacientes y puede terminar en un cuerpo que sí lo haga. Entonces, sería como horrible, porque imagínese. Y bueno, pues todo el mundo no es así, pero pues puede pasar. Muchas gracias. No, Fernando, gracias a ti por comunicarte con nosotros. Tenemos que irnos a la pausa. Adriana hizo dos preguntas muy interesantes. La vamos a responder. Quédese ahí conectado, Fernando, porque la vamos a responder después de nuestro corte. Muy breve. Ya regresamos. Antes, el dato. El dato es este. Colombia realiza en promedio anualmente más de 1.000 trasplantes de órganos y tiene una tasa de donación de 8.9 donantes por cada millón de habitantes. Esto según el Instituto Nacional de Salud. Ya volvemos. ¿A usted le gusta que le peguen, que lo maltraten, que le tiren agua o que no le den comida? Pues a los animalitos tampoco. Se nos está volviendo normal ver cómo algunos energúmenos acaban con la vida de los más indefensos. Y algunos solo abren la boca para decir, ¡ay, pobrecito! Pero no hacen nada ante una situación de crueldad. ¡Inaceptable! A veces los animales se comportan de forma más civilizada que muchos de los trogloditas que los maltratan. Afortunadamente, en Bogotá existe un lugar en el que trabajan por el bienestar de los animales. Es necesario que todos sepamos qué hacer ante un caso de maltrato animal. Por eso, estamos en el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá. Salman, ¿a usted le gusta que le peguen? No, Rita, claro que no. A nadie le gusta que le peguen. A mí tampoco me gusta y me irrito cuando maltratan a los más indefensos. Bueno, pero tranquila, porque precisamente para eso estamos aquí en el Instituto de Protección y Bienestar Animal de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Tenemos varias líneas de acción. Por un lado, trabajamos con la fauna silvestre y la fauna doméstica que hace parte de nuestra ciudad. Los animales que están en la periferia, pero también los perros y gatos que tenemos en nuestro día a día en la ciudad. Podemos recibir denuncias por nuestras redes sociales. Allí, lo que nosotros hacemos es tratar de canalizarla y ver qué sucede con esa denuncia. Ellos son muy tiernos y amigables. Por favor, humanos, no los maltraten más. Gatico. Hola, gatito. Compartan este video para que todos sepamos cómo reaccionar ante una situación de emergencia y seamos la voz de quienes no la tienen. Si no va a sumar, no reste. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que refina el mejor azúcar del país. Un deber cívico de todos nosotros es colaborar con los ciudadanos que sirven al prójimo desde las filas de la Policía Nacional.
Hemos adelantado una campaña para que todos los policías lean la Biblia. Si usted nos puede colaborar, envíenos su aporte económico. Otra noticia que tengo es anunciarles la carrera de 10 kilómetros que se llevará a cabo el próximo 4 de noviembre en Bogotá. Es para ser solidarios con nuestros policías. Agradezcámosles su abnegado servicio. Apoyémosles de alguna manera. No fomentemos de ninguna manera la distancia con ellos, sino la amistad y la oración. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Muy bien, donación y trasplante de órganos, mitos y verdades de una práctica que sin duda salva vidas. De eso estamos hablando hoy en nuestro programa. Quedamos en punta con dos preguntas que nos hizo Fernando, que sé que nos está ahí escuchando y está pendiente, nos está viendo hasta ahora. La primera, Adriana, era que él no puede o no ha podido por lo menos donar sangre porque él tiene una hepatitis, que no sé si será la hepatitis A o la hepatitis B, tú ya nos contarás. Vamos a responder esa primero. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Y él dice, entonces, ¿puedo donar mis órganos? ¿Puedo ser donante? ¿Qué le respondemos? Hay que verificar qué fue, porque la hepatitis de la infancia muchas veces es un factor equívoco para restringir la donación de sangre. O sea, no necesariamente, ni siquiera en la donación de sangre, por haber tenido hepatitis en la infancia, hay que mirar qué tipo de hepatitis, hay que mirarlo. Pero pues, en general eso no es un determinante para no poder donar sangre y menos órganos o tejidos. En cuanto a otras hepatitis, la B, la C, hay varios tipos de hepatitis. Esas que se pueden contagiar en el receptor y enfermarlo gravemente son hepatitis con restricción. No son contraindicación absoluta, vuelvo al punto. Se mira caso a caso el donante, las características, todo lo que está circundando a esa persona. Pues somos muy complejos y tenemos muchas variables que pueden afectar al receptor. Entonces, la evaluación médica es rigurosa y eso es lo que en últimas determina. O sea que científicamente tengo que decir que no hay un impedimento absoluto en haber tenido una hepatitis para ser donante, pero sí es importante saber qué tipo de hepatitis es para poder corroborar que uno no le va a hacer daño al receptor. Porque finalmente la donación auténtica significa eso. O sea, ante todo yo quiero que a otra persona le vaya bien con esa donación, ¿cierto? Si no, no tiene sentido, pues no se trata simplemente de que mi órgano viva en otro. Eso es bonito, es un imaginario lindo, pero no es la razón de donar. La razón de donar profunda es quiero cuidar de alguien, no sé quién es, por eso lo equiparo con la maternidad. Yo no tengo idea de quién es, de cómo va a ser, y quiero hilar con la segunda pregunta. No sé para quién es, no sé para quién estoy maternando. ¿Está en mí o asumo la adopción como un mecanismo para la maternidad? No importa, pero yo lo que quiero es ejercer el cuidado de otro porque tengo fe en el valor de la vida humana. Es decir, yo creo firmemente, yo que soy donante en particular creo, y sé que los donantes en general creemos que vale la pena ayudarle a otro sin saber quién es. Independientemente quién es. No importa. Y lo que trasciende de eso es que entre todos estamos haciendo una red de colaboración, de generosidad, de amor, de solidaridad, que nos hace más fuertes como sociedad, que hace que creamos en el valor de la vida del otro. Hay familias donantes que después de haber estado en el proceso y de haber ya recuperado un poquito de la pérdida de su ser querido, le dicen a uno, mire que yo veo la vida de otra manera, ahora me siento en el bus y como no sé si esa persona que está al lado tiene el órgano de mi mamá, yo veo a esa persona con un cariño especial distinto a lo que sentía antes de la donación. Entonces, si uno lo mira de esa manera, la donación resignifica la pérdida del ser querido y hay que mirarle de esa manera, sin el juicio de cómo es esa persona. Sí, porque es una pregunta muy frecuente, ¿cierto? Sí. Yo tengo el deseo, listo, tengo el deseo, como decía el señor Fernando, yo tengo el amor, quisiera, pero no sé dónde van a parar en mis órganos. Entonces siempre es como una pregunta ahí que está como muy latente pues entre las personas antes de tomar la decisión de ser donante. Me voy con Gustavo, regreso contigo, Gustavo, porque sé que hay más preguntas, ¿cierto? Así es, Luz, bastante movido nuestro tema a través de nuestras plataformas digitales. Inmediatamente en Facebook Live tenemos comentarios, preguntas y opiniones de nuestros televidentes. Sandra nos dice: buenas tardes, ¿la donación de órganos se maneja local en Colombia o existe cruce de información universal? Ya que el órgano puede no usarse en un lugar, pero sí necesitarse en otro. ¿Existe esta manera? Bueno, ahí tenemos el comentario de Sandra, esta hora en el directo de Canal Capital. Y bueno, Adriana, ¿qué le podríamos responder a nuestra televidente?
En Colombia solamente se puede trasplantar, cuando uno dona al final de la vida, le dona solamente a colombianos. Okay. O sea, no se pueden trasplantar extranjeros y por tanto no se hacen envíos de órganos o tejidos para trasplantar después de fallecidos. Extranjeros después de fallecidos. En donante vivo, como existe la posibilidad de donarle a un ser querido y como en la región nosotros somos orgullosamente pioneros y somos técnicamente muy buenos en algunos procedimientos de donante vivo, como donar un pedacito del hígado para un hijo mío, por ejemplo, y en otros países vecinos no tienen ese procedimiento. Entonces se puede venir la mamá y el hijo, por ejemplo, a trasplantar al niño con ese procedimiento de donante vivo. Yo le dono a mi hijo porque es mi hijo, y legalmente Colombia nos permite que son muy poquitos grupos de trasplantes los que lo pueden hacer, pero eso se puede hacer en Colombia solamente a partir de donante vivo relacionado, vuelvo al punto, igual que con la normatividad colombiana, o sea, atiende la misma norma. Entonces, no lo hay, pero además no lo hay porque Colombia atiende a unos convenios, acuerdos internacionales, unas declaraciones que se han hecho en el mundo a lo largo del tiempo, justamente para prevenir el tráfico de componentes anatómicos de órganos, porque esta permeabilidad que podría haber entre países suscita un riesgo de que se haga por fines económicos. Bueno, la respuesta de nuestra invitada para Sandra, conectada en tiempo real a través de nuestro Facebook Live. Y Alejandra Ávila también nos pregunta: si tengo mi carnet de donante y me encuentro en el exterior y algo me pasa, ¿mis órganos podrían ser usados en el exterior? Muchas gracias. Bueno, Adriana, respuesta para Alejandra, conectada a esta hora a través de Facebook Live. Buena pregunta. Entonces, trasplantar, solamente podemos trasplantar colombianos, pero donar en cualquier parte del mundo donde yo esté. Hay un caso muy conocido, la hermanita de Carolina Soto, Sofía El Curi. Ella fue donante en Israel, ¿no? Porque falleció allá desafortunadamente y pudo, su familia quería hacerlo. Era una donante, una niña que podía ayudarle a otros niños. Y vuelvo al punto de por qué esto se hace para trascender, pero además para dejarle a mi familia algo bonito, como en medio del dolor una florecita de esperanza. Claramente, si para mi familia es bueno que yo sea donante, va a ser bueno que yo sea donante aquí o en el exterior. Evidentemente, depende de la regulación de cada país. O sea, puede que haya en el país donde yo fallezca una restricción para que yo sea donante en ese país. Eso ya, digamos, no depende de Colombia, sino de los tratados internacionales a los que se acoge Colombia, las relaciones con ese país en concreto y la norma interna de ese país, porque si yo muero en ese país me acoge la normatividad del país donde morí. Sí, si yo quiero ser donante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Como para ir también explicándole a la gente, sé que siempre se va conectando la gente con nosotros aquí en nuestro programa. ¿Me debo meter a la página del instituto? ¿Cuál es la manera en que yo tengo que inscribirme, que quedar ya allí como donante? Entonces, como donante? Eso es bonito, pero no es suficiente, lo hablábamos ahorita detrás de cámara. Lo básico es saber por qué. Y tiene que ser un porqué muy claro. Quiero trascender a través de la ayuda de a otra persona. Y eso tiene que ser clarísimo, hasta incluso porque es generoso decir, yo no puedo hacerlo porque tengo una enfermedad transmisible. Lo primero es esa decisión. Lo segundo es que esa decisión la sepa mi familia. Clave. Te contaba ahorita que hemos tenido casos muy tristes donde la persona hizo todo. Se inscribió en la página, lo puso en Facebook, se lo dijo a todos los amigos, pero la persona crucial, la mamita, la esposa, no sabía. Y si yo no me entero, por más que tenga inclusive el carnet en la billetera, me es muy difícil tomar a priori la decisión porque siento que estoy tomando una decisión. Y aunque en Colombia todos somos presuntos donantes, la entrevista familiar sigue. Y la entrevista es clave para recabar antecedentes, o sea, para saber cómo eran los antecedentes médicos de ese donante, todas esas variables que les decía que son tan importantes. Pero entonces, ¿qué pasa si yo estoy, es decir, yo estoy de acuerdo, yo autorizo en vida ser donante, pero mi familia no tengo el consentimiento familiar? ¿Qué pasa ahí? Ya no se necesitan mayores de 18 años, ya no hacemos consentimiento familiar, o sea, nosotros no necesitamos que la familia nos firme un papel. Es decir, si yo no dije que no, por los mecanismos que les mencionaba, o por voluntades anticipadas o por la página web del Instituto Nacional de Salud, yo realmente soy donante porque no se puede demostrar lo contrario, pero la extracción de los componentes anatómicos sí es una decisión enteramente médica y se ve condicionada por muchas cosas. Una de esas cosas que es importante es que la familia esté bien con el proceso. La familia es un sujeto de derechos en Colombia.
Nosotros en el instituto hicimos hace poco con el Ministerio de Salud, con la Coordinación de Salud Mental del Ministerio, una revisión sobre la ley y sobre cómo esto se contrapone con ciertos derechos de la familia. Y eso por una parte hay que entenderlo porque la familia está viviendo el peor momento de su vida, o sea, están en un duelo y es un momento muy doloroso, muy duro, como para hacer algo que contravenga y empeore esa situación tan dura. Pero además la familia es el gran informante. Mira que siempre vas a consulta médica y lo primero que hace el médico es hacerte un interrogatorio, ¿cierto? Eso no es porque sí, eso es porque el médico necesita información sobre ti para tomar las mejores decisiones. En donación pasa exactamente lo mismo, pero como la persona ya murió, a los que le preguntamos esos antecedentes y esas condiciones es a la familia. Entonces, si una familia no está a favor de que se haga la extracción, aún siendo donante su ser querido, nos va a quedar muy difícil. Sí, no, y se genera un conflicto ahí. Exacto, entonces muy tenaz. Tenemos que llevar un balance y esto tiene que ser bello. O sea, realmente la donación existe porque es bella, porque la gente dice que sí, porque es bonita, pero entonces, Adriana, te quiero preguntar, este carnet, por ejemplo, que es de un compañero nuestro, que lo sacó hace 5 años, ¿es una cosa simbólica? Es decir, si se pierde este carnet, que creo que ya no se utiliza, ¿cierto? Es decir, ya... O sea, es triste que se pierda porque es muy bonito, es un esfuerzo del instituto, muchas personas tienen el carnet, ese carnet yo también lo tengo y me llamó mucho la atención, es muy hermoso, ya no se hace, ya no se tiene, entonces guárdenlo y muéstrenlo, ¿no? Sobre todo para mostrarlo. Pero, por ejemplo, si se llega a perder el carnet no pasa nada porque la persona está registrada. El registro incluso está en la misma página web del instituto. Está el registro de que sí quiero ser donante y yo puedo, si se me pierde, descargo el PDF, que ahora se hace una descarga digital del documento y lo puedo imprimir y lo puedo volver a recortar y ponerlo en mi billetera plastificado. Eso se puede hacer, pero vuelvo al punto, el carnet es simbólico y es muy lindo, pero si yo no tengo esa conversación vital con mi familia, es mucho más difícil que se haga mi voluntad. Eso es lo primero. Y el carnet dice, en el momento de fallecer autorizo que todos mis órganos y tejidos sean utilizados con fines de trasplante. Eso es lo que dice el carnet del Instituto Nacional de Salud. Bueno, me voy con Ricardo. Hola, Ricardo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntanos, te escuchamos. Bueno, primero que todo yo quiero opinar que pues a mí se me hace falta, me parece una falta de respeto, pues que lo obliguen a uno inicialmente el donar órganos como un sí. Ahora se me hace pues mal también que pues cuando la doctora estaba diciendo que estaba viendo una noticia y no contestó la pregunta, que si una persona no quiere donar, ¿a dónde se puede acercar? Entonces yo quisiera saber eso. Bueno, muy bien, Ricardo. De todas maneras, la doctora ya había respondido esa pregunta, sí, porque nos había llamado también otro televidente que nos preguntaba, bueno, no quiero ser donante, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? Y muy bien la respondimos. De todas maneras, doctora, yo sí creo que para mayor claridad de la gente, si de pronto a Ricardo no le quedó como muy claro el tema, porque me acuerdo perfectamente que hemos dicho que si uno no lo manifestaba en vida, uno era automáticamente donante. Entonces, expliquemos bien cómo es el tema entonces. ¿Qué tengo que hacer? De manera muy cortica porque nos tenemos que ir a la pausa. Sí, vuelvo al punto de fondo y agradezco la pregunta. Porque no se obliga a la gente, que eso también es otra cosa. Ahí el no partido hay obligación. Que bueno, no entiende por qué se obliga a la gente. Yo creo que es importante también aclarar ese punto. De acuerdo, no, uno tiene derecho de oponerse y como les decía al principio, hay un mecanismo ya establecido en la página web del Instituto Nacional de Salud. Se me olvidó un mecanismo que existe adicional, que es decírselo a su aseguradora, a su EPS. Uno también le puede enviar un oficio diciéndole que uno no quiere ser donante y ellos lo remiten al instituto y nosotros lo registramos en tiempo real. Entonces la negativa es un derecho, como les decía al principio, nosotros nos podemos oponer. Y si yo me opongo a la donación por los mecanismos descritos, pues entonces automáticamente no soy donante y no se me debe hacer absolutamente nada relacionado con donación. Lo primero que hacemos cada vez que tenemos un caso de estos es a nivel nacional, el Instituto Nacional de Salud verifica en tiempo real, las 24 horas del día, si la persona dijo que no. Si la persona dijo que no, automáticamente cesa cualquier mirada con respecto a la donación. Entonces nadie está obligado en Colombia a ser donante. Y también está la voluntad anticipada, ¿cierto? Es como una carta que uno debe redactar, y ya nos vamos a la pausa, que uno debe redactar y llevarla a la notaría. Y con eso uno también está, ¿no?, diciendo, no quiero ser donante. Esa es otra opción. Otra opción. Muy bien, hacemos una pausa y ya regresamos. Regresa toda la actualidad del Cabildo Distrital a Canal Capital.
Consejo al Día, en su nuevo horario, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, con repetición martes, jueves y viernes a las 7:20 de la noche, solo por Canal Capital. Las drogas es del cáncer de la humanidad. Los niños están siendo inducidos al consumo de drogas desde las edades más pequeñas. Sería bueno que la policía hiciera un control a la salida de los colegios. Porque tengo 2 hijas y no me gustaría que mis hijas consumieran droga. Proteger a niños y jóvenes de las drogas ilícitas es un compromiso del Gobierno Nacional. El futuro es de todos. La corrupción y la inseguridad son los principales problemas que aquejan a todos los colombianos a lo largo y ancho del país. Por eso los colombianos reclaman medidas contundentes para frenar el saqueo del erario y para mejorar la seguridad en las ciudades y en el campo. Los esperamos en Opina Bogotá para debatir los temas de la ciudad y el país. Opina Bogotá está contigo en cualquier lugar, por medio de nuestras plataformas digitales. Muy bien, seguimos aquí en nuestro programa en directo de Canal Capital, hoy hablando sobre donación y trasplante de órganos, cuáles son esos mitos y cuáles son las verdades sobre una práctica que está salvando vidas. Bueno, me voy con Carlos. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, doctora. Buenas noches, te escuchamos. Si tienes pregunta o opinión. Doctora, es que quiero preguntarle, a mi esposa le hicieron un trasplante de córnea hace 17 meses, pero hace como 6 meses, es el segundo trasplante de córnea que le hacen, pero hace como 6 meses empezó a ponérseme el ojo, o sea, la córnea, ha tomado un color como gris. Entonces, ¿eso a qué se deberá? ¿A un rechazo? ¿Y habrá algún peligro que pierda ese trasplante? Muchas gracias. Le haría no sé si se fue, pero le haría la pregunta de si fueron a un control. Eso no lo puedo saber yo, así en consulta telefónica en general, es muy difícil. Y yo no hago trasplante de córneas, pero un experto en trasplante, un oftalmólogo le puede responder y le debe responder esa pregunta. La respuesta es, por favor, que si no la ha visto en control un oftalmólogo, es importantísimo, imperativo que vaya lo antes posible para poder evaluarlo, porque solamente con lo que me describe yo no puedo decirle si se trata de un rechazo, pero tendría que ir a la valoración que es de rigor para poder saberlo. Ahí lo importante es irse entonces al control médico, pero en el caso de un rechazo, es decir, ¿qué pasa ahí, doctora? Pues digamos, los médicos determinarán si está rechazando pues ese trasplante o... Es extraño el tiempo, pero vuelvo al punto, es muy complicado hacer pues una referencia por teléfono, pero me parece que esa pregunta debería ya estar respondida. O sea, lo que me inquieta realmente de fondo es que me haga la pregunta a mí, porque esa pregunta ya se debería haber resuelto con la valoración de un experto presencial de ella. O sea que las dudas no son tontas, ninguna duda es tonta cuando se trata de un trasplante. Ante la duda, por favor, asesórense con un experto, que para cada componente anatómico existe un especialista. Muy bien, vuelvo con Gustavo, que tenemos más preguntas, tenemos todavía tiempito para más inquietudes. Así es, Luz, voy inmediatamente. Yuselis Beleño nos pregunta, dice, buenas noches, quisiera saber qué tanto alcance tiene la red de órganos en municipios y lugares apartados, ya que de nada sirve tener la intención de donar si no se tienen las instituciones para realizarlo. Muchas gracias. Bueno, Adriana, ¿qué le podíamos responder a Yuselis? Gracias por la pregunta. El caso es que cuando uno va a ser donante de órganos, tienen que haberlo tratado generalmente como un paciente crítico. Y esos pacientes críticos que pueden ser donantes tienen que haber sido remitidos oportunamente, no para ser donantes, sino para tratar de salvarles la vida. Miren que si no se hace todo lo posible por salvar la vida del paciente, no hay paciente y no hay donante. Entonces no importa el municipio en el que yo esté. Si yo tengo una lesión catastrófica, por ejemplo un trauma o un evento cerebrovascular, una lesión que pueda llevarme a morir y a ser donante de órganos, yo debí ser atendida con todo rigor y con toda prontitud para que no importa dónde me haya pasado, yo esté ya en una institución de alto nivel de complejidad, donde haya expertos en neurociencias que puedan tratar de salvar mi vida. Si eso no pasa, no hay donante. Ok, Adriana, y Octavio nos pregunta, después que extraen el órgano de una persona, ¿cuánto tiempo puede estar sin usar? ¿Se puede perder?
En órganos son horas, o sea, uno pierde el órgano rápidamente porque la preservación fuera del cuerpo, como ellos toca ponerles otra vez sangre, toca conectar vasos sanguíneos, no se pueden almacenar los tejidos, sí, la córnea, por ejemplo, el hueso, se pueden almacenar unos días, pero los órganos es inmediato, o sea, es cuestión de horas porque el órgano necesita volver a tener sangre. Entonces, no existen bancos de órganos, existen bancos de tejidos, pero los órganos son urgentes y por eso la coordinación del Instituto Nacional de Salud es tan importante para garantizar que el órgano llegue a tiempo al receptor más adecuado. Sí, esa era una de las preguntas que tenía acá. Entonces, el trasplante de órgano debe hacerse de manera inmediata. Inmediata. No hay un banco para conservarlo, no hay este tipo de cosas. En el caso de los tejidos está la córnea, que sí se puede... Y el hueso, y la piel, y las válvulas cardíacas, y los vasculares, la donación de injertos vasculares, todo eso tiene banco. O sea, lo que no necesito volver a conectarle sangre, se puede preservar un tiempo, no mucho, pero los órganos no. Muy bien. Adriana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. La invitación es a que manifestemos nuestra voluntad, ¿cierto, Adriana? Sea de donar los órganos o de no hacerlo, porque también está la opción. Importante que hablemos con nuestra familia y le expresemos nuestra voluntad, lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Recuerden que si lo hacemos, más colombianos pueden beneficiarse de este trasplante. Gracias a ustedes por conectarse con nosotros, por preferirnos hasta hora de la noche. A continuación, quédense conectados con Canal Capital porque llegan las noticias para que termine la jornada bien informado. Ya nos vemos.